Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos, las emociones y los giros inesperados de nuestras ficciones favoritas. Hoy, amigos, tenemos entre manos un tema que ha estado resonando en los foros, en las redes sociales y, estoy seguro, en sus propias mentes y corazones. Hablamos de un reencuentro que muchos creían imposible, de dos nombres que juntos evocan una tormenta de sentimientos y una historia que nos dejó con la boca abierta, Halil y Esla. Sí, lo han adivinado. El título de hoy es Reunión inesperada, Halil y Esla juntos de nuevo. ¿Qué pasará? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este fascinante escenario y a especular sobre las infinitas posibilidades que este reencuentro podría desatar. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta apasionante discusión, quiero hacerles una pequeña invitación que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis y así no se perderán ninguna de nuestras futuras aventuras seriales. Además, activen la campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Nos encantaría tenerlos como parte de nuestra comunidad. Y ahora sí, entremos en materia. La sola mención de Halil y Esla evoca para muchos de nosotros una montaña rusa de emociones. Recordamos sus miradas, sus silencios cargados de significado, sus roces accidentales que parecían incendiarlos todo. Sus caminos se cruzaron de una manera que dejó una huella imborrable, una conexión que para muchos fans trascendió la pantalla. Y de repente, cuando pensábamos que sus destinos habían tomado rumbos separados, o que quizás solo quedarían los recuerdos agridulces, surge esta bomba: se reencuentran. La simple idea de Halil y Esla juntos de nuevo es suficiente para que nuestras mentes comiencen a volar. ¿Cómo sucedió? ¿Fue un encuentro casual en algún café de Estambul, un cruce de caminos en un evento importante, o tal vez algo orquestado por el destino mismo? Las posibilidades son tan infinitas como las estrellas en el cielo, y precisamente en eso se basa la magia de estas historias que nos atrapan. Pensemos en la naturaleza de su relación anterior. Había una tensión palpable, una atracción innegable, pero también obstáculos, malentendidos y, sí, a veces, decisiones equivocadas. ¿Qué los separó en su momento? ¿Fueron circunstancias externas, miedos internos, o la inmadurez de sus jóvenes años? Ahora, con el paso del tiempo, con nuevas experiencias vividas, ¿han cambiado Halil y Esla? ¿Han madurado? ¿Han aprendido de sus errores? Porque esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Si se reencuentran, ¿qué versión de sí mismos traerán a esta nueva etapa? ¿Veremos a un Halil más seguro de sí mismo, quizás más comprensivo, o a una Esla que ha encontrado su propia voz y fortaleza? Imaginemos los escenarios. Podría ser un reencuentro frío y distante, lleno de preguntas sin respuesta y resentimientos ocultos. Las miradas se cruzarían, pero esta vez cargadas de cautela, de miedo a volver a herirse. Podrían surgir conversaciones incómodas donde se revisiten las viejas heridas, se busquen explicaciones, o quizás se den cuenta de que algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Pero también, y aquí es donde nuestros corazones laten más rápido, existe la posibilidad de un reencuentro cargado de una chispa renovada. Tal vez el tiempo y la distancia solo hayan servido para avivar la llama que nunca se extinguió del todo. Piensen en la química que tenían. Esa energía magnética que irradiaban cuando estaban cerca. Si esa química sigue intacta, un simple cruce de miradas podría ser suficiente para reavivar todo. Podrían empezar con conversaciones tentativas, pequeñas anécdotas, compartiendo cómo les ha ido en la vida. Y poco a poco las barreras se irían cayendo. ¿Se darían cuenta de que lo que sintieron en el pasado era real y profundo? ¿Que quizás cometieron un error al separarse? Ahora hablemos de los posibles conflictos que podrían surgir en este nuevo encuentro. Si Esla ha seguido adelante con su vida, y Halil también, ¿cómo manejarán la presencia de nuevas parejas en sus vidas? ¿Será este reencuentro una prueba de fuego para sus relaciones actuales? ¿O quizás el destino tiene un plan más complejo, donde ambos están solteros y listos para darse una segunda oportunidad? Otro punto a considerar es el contexto de este reencuentro. ¿Es un evento social, una coincidencia fortuita, o algo más intencionado? Si es algo planeado, ¿quién lo planeó y con qué propósito? ¿Hay alguien más involucrado en orquestar este encuentro? Esto añade una capa de intriga y misterio que siempre nos encanta.
Si pensamos en un posible desarrollo romántico, la clave estará en cómo se desarrollan las interacciones. Habrá momentos de tensión incómoda seguidos por destellos de la antigua conexión. ¿Se atreverán a hablar de lo que pasó? La honestidad será fundamental. Si ambos están dispuestos a ser vulnerables, a abrirse y a expresar sus verdaderos sentimientos, entonces la posibilidad de un nuevo comienzo se vuelve mucho más real. ¿Y qué pasa con los personajes secundarios? ¿Cómo reaccionarían sus amigos, sus familias, si vieran a Alil y Esla juntos de nuevo? Podrían ser aliados que apoyan este reencuentro, o podrían ser fuentes de conflicto, alimentando viejas dudas o sembrando nuevas sospechas. Los personajes secundarios a menudo juegan un papel crucial en el desarrollo de las relaciones, y en este caso, su influencia podría ser muy significativa. Imaginemos un escenario en el que se encuentran en un lugar que tiene un significado especial para ellos. Quizás el mismo lugar donde tuvieron su primer encuentro memorable, o donde vivieron un momento crucial en su relación. Ese escenario evocaría recuerdos, sentimientos y podría ser el catalizador perfecto para un cambio. Por otro lado, ¿qué pasa si el reencuentro no es romántico en absoluto? ¿Y si es por motivos profesionales, o quizás para resolver un asunto pendiente? Aunque la mayoría de nosotros esperamos un regreso del romance, a veces las historias nos sorprenden con giros inesperados. Si el reencuentro es puramente platónico, ¿cómo afectará eso a la dinámica entre ellos? ¿Será una amistad renovada, o una relación estrictamente formal? Pero seamos honestos, la mayor parte de la expectación gira en torno a la posibilidad de que vuelvan a estar juntos sentimentalmente. Y para que eso suceda, ambos deben haber crecido. Alil podría haber aprendido a valorar más a Esla, a comprender sus necesidades y a comunicarse de manera más efectiva. Esla, por su parte, podría haber ganado la confianza en sí misma para dejar atrás los miedos y darle una nueva oportunidad a esa conexión especial. Consideremos la intensidad de su conexión pasada. No era una relación superficial, era algo que los consumía, que los hacía actuar de maneras que quizás no eran las más racionales. Si ese fuego interior sigue latente, solo necesitan una pequeña chispa para encenderlo de nuevo. Y aquí viene la parte más emocionante de las especulaciones: ¿cómo se desarrollará esta posible reconciliación? ¿Habrá besos robados bajo la luna, miradas furtivas en medio de una multitud, o conversaciones profundas que duran hasta el amanecer? Cada uno de estos momentos añadiría una capa de emoción a la trama. Pensemos en los detalles: una mano que roza otra, un abrazo que se prolonga un segundo más de lo debido, una sonrisa que desvela un sentimiento guardado. Estos pequeños gestos, cuando son interpretados correctamente por la audiencia, pueden ser más poderosos que 1000 palabras. Si este reencuentro se presenta en una serie, la forma en que los guionistas manejen la tensión y la expectativa será clave. Los flashbacks podrían ser una herramienta útil para recordarles a los espectadores la intensidad de su relación pasada, y para contrastarla con la situación actual. Pero volviendo a la pregunta central, ¿qué pasará? La respuesta, queridos amigos, es tan compleja como la vida misma. Podría ser el comienzo de un nuevo capítulo lleno de amor y entendimiento, donde las lecciones del pasado los han fortalecido. O podría ser un reencuentro agridulce, donde se dan cuenta de que, aunque el sentimiento está ahí, los caminos de la vida los han llevado demasiado lejos. O quizás, y esta es una posibilidad intrigante, este reencuentro sea el preludio de un nuevo conflicto, un desafío que los obligue a tomar decisiones difíciles. Lo que sí es seguro es que la mera idea de Alil y Esla juntos de nuevo genera una expectativa enorme. Es la promesa de una historia que nos recuerda que el amor, a veces, es un camino de idas y venidas, de errores y aciertos, de segundas oportunidades. Y como espectadores, estamos ansiosos por ver qué camino tomarán esta vez. Para resumir brevemente, hoy nos hemos sumergido en la emocionante posibilidad del reencuentro de Alil y Esla. Hemos explorado las diversas maneras en que este encuentro podría desarrollarse, desde lo más cauteloso y distante hasta lo más apasionado y romántico. Hemos reflexionado sobre cómo sus experiencias pasadas y presentes podrían influir en esta nueva etapa, y hemos especulado sobre los posibles desafíos y triunfos que les esperan. La verdad es que el potencial de esta situación es inmenso, y la expectativa de ver qué sucede es lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta apasionante especulación. Me encanta leer sus pensamientos y teorías, así que por favor déjenme saber en los comentarios qué creen ustedes que pasará. ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos?
¿Qué desafíos creen que enfrentarán? Su opinión es súper importante para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y les picó la curiosidad aún más, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de estas historias y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.